Hola y bienvenidos a Europa Hoy, el programa de actualidad europea de France 24 en español. Yo soy Esther Herrera Caro, desde los estudios de la Comisión Europea en Bruselas, para hablar con Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. En este programa nos centramos en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, apenas unos días antes de que se celebre la reunión del G20 en Brasil, muy esperada también porque el encuentro podría ser el empujón definitivo para cerrar el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Señor Borrell, muchísimas gracias. Muchas gracias por su tiempo. Sé que es escaso. Próximamente se celebrará la cumbre del G20 en Brasil, una reunión muy esperada. ¿Qué expectativas tiene? Sí, muy esperada por muchas razones, pero creo que el acuerdo sobre el Mercosur tendrá que esperar un poco más. Sí, ¿cree por qué? Pues porque las cosas van mejor, pero todavía no van lo bastante bien. No creo que ese sea el momento en el que se pueda alcanzar un acuerdo definitivo. Hay algunos países europeos que todavía tienen resistencias a llegar a un acuerdo. La pelota está hoy en el terreno de los europeos, porque por la parte de los países latinoamericanos de Mercosur firmarían mañana. Vamos a ver si conseguimos, quizá para finales de año, un acuerdo. Pero han pasado ya más de 20 años. Francia es uno de los países con más reticencias. ¿Cree que acabará cediendo Francia? Bueno, el acuerdo se puede conseguir, en teoría, sin el acuerdo de Francia, porque estamos hablando de comercio y el comercio no requiere la unanimidad. Como usted sabe, bastaría con una mayoría calificada, pero creo que no sería bueno minorizar a Francia. Es un país muy importante y para Francia, estas cuestiones son especialmente sensibles. Por lo tanto, la tarea de negociación debe continuar para conseguir un acuerdo unánime. Antes comentábamos que es una reunión muy esperada, la reunión del G20 en Brasil. Probablemente sea su última cumbre. Señor Borrell, en las próximas semanas dejará el cargo como alto representante. Durante esta legislatura, las relaciones con América Latina se han devuelto a lo más alto de la agenda. ¿Cree que los frutos de estos 5 años en que gran parte usted ha tenido un gran papel perdurarán más allá de su mandato? ¿Por qué no? Yo creo que hemos generado una dinámica positiva que se va a continuar. Entre otras cosas porque en 5 años las cosas han cambiado mucho en el mundo y el papel de América Latina es hoy más importante en términos políticos, también en términos económicos. América Latina puede ser uno de los grandes proveedores de materiales críticos que necesitamos tanto como necesitábamos el petróleo al empezar la revolución industrial y del automóvil, y sin ellos no seremos capaces de hacer la transformación digital de nuestras economías. No es solo por interés, también porque en un mundo mucho más multipolar, América Latina jugará un papel del que Europa no puede prescindir. Sería un gravísimo error volver a olvidar a América Latina, pero no creo que eso ocurra simplemente por la fuerza de las cosas. Me gustaría hablar sobre una cuestión de la que se ha hablado mucho en las últimas semanas, diría también ya casi meses, que es Venezuela. Es uno de los temas candentes. En la última reunión de jefes de Estado y de Gobierno, en las conclusiones, los líderes aseguraron que la Unión Europea está preparada para tomar todas las medidas necesarias para apoyar a la democracia en Venezuela. ¿Qué tipo de medidas, señor Borrell? ¿Se está estudiando sancionar quizás a Nicolás Maduro? Naturalmente las sanciones forman una parte muy importante de nuestra caja de instrumentos. Entran las relaciones comerciales y económicas y también están las sanciones personales a los dirigentes políticos. Nosotros no somos favorables a las sanciones que afectan a los ciudadanos porque aumentan su malestar y ellos no son responsables. Pero sí de sanciones dirigidas a los responsables. Las hemos utilizado en casi todos los escenarios en los que nos movemos. Las hemos utilizado mucho en Rusia, las hemos utilizado en Irán, las hemos utilizado con muchos países que entendemos no se comportan de acuerdo con nuestros valores y nuestros intereses y que sacrifican el bienestar de su pueblo a los intereses de la clase dirigente que adquiere el poder de una forma ilegítima. No reconocemos la legitimidad de Maduro en la medida en que no ha demostrado que haya ganado las elecciones. Tan simple como eso. En verdad que
en cualquier país europeo democrático no se aceptaría la victoria electoral de alguien que no fuera capaz de demostrar con actas en la mano que los electores le han apoyado como él dice. Bueno, pues eso mismo ocurre en Venezuela. No reconoceremos la legitimidad de alguien que no demuestra su victoria y utilizaremos, cuando llegue el momento, las capacidades que tenemos para apoyar a las fuerzas democráticas del país. Nada nuevo. Precisamente, el tiempo sigue pasando, ya estamos prácticamente, ya estamos en noviembre. Usted ya ha dicho que no habrá reconocimiento sin verificación de las actas, también es algo que está incluido en las conclusiones. Por lo tanto, Nicolás Maduro probablemente ya no será reconocido por parte de la Unión Europea. Ya no lo es ahora. No, ya le digo, nada nuevo. Tampoco reconocimos su victoria en las pasadas elecciones europeas, presidenciales. Vuelve a pasar lo mismo. Precisamente, vuelve a pasar lo mismo. Se reconoció entonces a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, pero no se tradujo en verdaderos cambios. Quizás podría ser el momento también de reconocer a Edmundo González, o para evitar lo que ocurrió en el pasado no se va a hacer. Primero, el reconocimiento es una competencia de los Estados miembros. La Unión Europea ni reconoce ni deja de reconocer. Reconocemos estados. El Estado de Venezuela existe y por lo tanto reconocemos al Estado. No reconocemos ni dejamos de reconocer a los gobiernos, esto lo hacen los Estados miembros de la Unión, pero hay que reconocer, ya que esa palabra la utilizamos mucho, que los reconocimientos formales, si no van acompañados de una capacidad de acción, a veces no dan los resultados esperados. Y nosotros lo que queremos es apoyar efectivamente a las fuerzas democráticas de Venezuela, apoyar efectivamente al pueblo venezolano a que sus derechos y libertades sean respetados. La manera de hacerlo, el Consejo decidirá, los Estados miembros lo propondrán, adoptaremos sanciones o no lo haremos, pero cuando lo haremos dependerá de las circunstancias. Todavía queda tiempo hasta que Maduro tome el poder formalmente. Y al mismo tiempo lo que hay que intentar es evitar la represión que ha caído sobre las fuerzas políticas democráticas en Venezuela. Más de 2000 personas detenidas, muchas de ellas en muy malas condiciones, de una forma arbitraria, con los líderes políticos o en el exilio, o detenidos, o resguardados, como dicen en Venezuela, es decir, escondidos para huir de la represión. En ese momento la prioridad es tratar de ayudar a los que sufren esa represión, exigir que se acabe y seguir pidiendo que el gobierno de Maduro demuestre que ha ganado las elecciones. Y como esto ya está claro que no lo ha hecho ni seguramente lo va a poder hacer, pues no podremos reconocer su legitimidad como presidente. Venezuela, en todo caso, cada vez estará más aislada, porque tenemos, usted ha comentado varias veces en que van a fomentar la cooperación con países clave de la región como Brasil o Colombia. El presidente brasileño Lula da Silva ha sido muy crítico, por ejemplo. ¿Confía en que quizás con el aislamiento se presione al régimen de Nicolás Maduro? Depende de qué sentido le dé usted la palabra aislamiento. Por ejemplo, nosotros en Europa nunca hemos estado de acuerdo con el bloqueo a Cuba, que es la forma extrema de aislamiento, porque castiga a los cubanos y no propicia un cambio político. De alguna manera, el aislamiento entendido como un bloqueo económico, ciertamente no. Pero hacer sentir que los países consideran a un gobierno como ilegítimo, eso sí creo que debe formar parte de la panoplia de elementos, de capacidades políticas que se tiene para propiciar un cambio. No nos queda mucho tiempo, pero me gustaría preguntarle, usted ha sido un jefe de la diplomacia europea que ha mirado mucho a América Latina. Usted es español, pero ha incidido mucho en que hay muchas semejanzas entre América Latina y la Unión Europea, muchos lazos, y esto debería reconocerse. ¿Qué balance hace de las relaciones entre América Latina y la Unión Europea? Han mejorado mucho desde el punto de vista económico y comercial, pero han mejorado mucho desde el punto de vista político.
porque en Europa se tiene hoy mucha más conciencia de lo que se representa América Latina que hace 5 años. Está siempre ha estado cerca, social, política, culturalmente. Creo que la realidad política europea encuentra en América Latina lo más parecido que hay en el mundo. Pero ese reconocimiento no estaba acompañado de consecuencias, de una mayor cooperación en ayuda al desarrollo, en los intercambios comerciales, en tratar de diseñar posiciones comunes frente a los problemas del mundo. América Latina está llamada a ser un polo en el mundo multipolar cada vez más importante, no podemos ignorarla. Para acabar, señor Borrell, han sido 5 años muy intensos. La guerra en Ucrania, la guerra en Oriente Medio. No, ¿es el final, señor Borrell? ¿Qué va a hacer a partir de ahora, cuando deje su cargo? Pues me han dicho que hay vida después de la política. Voy a intentar vivirla. Muy bien, muchas gracias, señor Borrell. Muchas gracias por su tiempo. A ustedes les esperamos en el próximo programa de Europa Hoy. Gracias por ver France 24 en este. Gracias. Grandes reportajes de nuestros corresponsales. Que se expandió como una pandemia. O sea, empezó a haber gente muerta por eso. Historias exclusivas que llegan al corazón de los hechos. Aquí solo tenemos los que cometieron el hecho criminal. Nos tomamos el tiempo para comprender mejor el mundo. Reporteros, un programa premiado en los 5 continentes. Por France 24 y France24.com.